Sean bienvenidos, sean ingresados a un nuevo video, a un nuevo turno, en donde en breve aplicaremos tu dosis de teoría para tu práctica. Esto es tu teoría del cuidado. Mi nombre es Josué, yo seré tu expositor. ¡Comenzamos! Y bien, antes de continuar con el siguiente tema del proceso enfermero, me es imposible no indagar, explicarles acerca de el siguiente tema, el cual es patrones funcionales de Marjorie Gordon. Estos patrones otorgan un marco de referencia, un marco de valoración, el cual agrupa datos, los cuales vamos a recabar en la valoración, y los va a agrupar en distintas áreas para lograr y llegar a un diagnóstico enfermero. Y si aún no le das la importancia, pues te recomendaría ver la NANDA, ya que la mismísima NANDA internacional recomienda el uso de la misma para su valoración, para llegar a un diagnóstico enfermero. La NANDA Manda. Dale. Y ya llegamos a la primera diapositiva y nos podemos dar cuenta que son 11, de los cuales se pueden dividir en físicos y emocionales. El origen. A mediados de 1970, Gordon describió a los patrones funcionales por primera vez para explicar la valoración y los diagnósticos de enfermería en la Escuela de Enfermería de Boston. Los definió como una configuración de comportamientos que ocurren de forma secuencial en el transcurso del tiempo. Un método. Los patrones de salud permiten recolectar información sobre respuestas humanas y fisiopatológicas, ya que son considerados como modelo enfermero para valorar y organizar información y como método para abordar el examen físico del usuario en áreas funcionales concretas. Como concepto encontramos que los patrones funcionales son una configuración de comportamientos comunes a todas las personas que contribuyen a la salud y a la calidad de vida y a su vez al logro del potencial humano y que se van dando de manera secuencial a lo largo del tiempo. Van a estar influenciados por factores como biológicos, del desarrollo, culturales, sociales y espirituales. Según las formulaciones de Gordon, la edad, el nivel de desarrollo, el género y la cultura son factores para tener en cuenta en toda la valoración de los patrones funcionales de salud. Bueno, y ya describimos que es un patrón funcional, pero ¿qué pasa con los patrones disfuncionales? Bueno, Gordon lo describió como un patrón disfuncional aquel que es un problema real, que describe una serie de comportamientos que no están de acuerdo con las normas o la salud de un cliente, la situación basal personal, lo que comporta una influencia negativa sobre el funcionamiento global. Los patrones disfuncionales de salud aparecen con una patología o pueden desencadenarla y conllevan a la identificación de un diagnóstico enfermero. En palabras más sencillas, un patrón tanto funcional como disfuncional son aquellas actividades que realizamos día con día y que contribuyen a la salud o la empeoran. De esta forma, en la valoración, un patrón no se ve, se construye a partir de las descripciones del paciente y de las observaciones del enfermero, por lo que resulta imprescindible validar todos los datos, asumir que siempre están sometidos a constantes cambios y no recoger datos superfluos. Hay 11 patrones funcionales, como ya había dicho, que describen todas las áreas de salud que comprende el ser humano. Son la expresión de la integridad psicosocial de la persona y es por esto mismo, no pueden ser comprendidos aisladamente, sino en una relación mutua. Los datos utilizados por los juicios son más las secuencias de comportamientos que los hechos aislados. El juicio sobre un patrón funcional se realiza comparando los datos de valoración con datos de referencia del individuo, normas estadísticas para su grupo de edad y normas culturales, sociales u otras. Comenzamos con el patrón número 1, el de percepción, manejo de la salud. Hace referencia a cómo percibe el individuo su salud y bienestar. Además, evalúa las prácticas preventivas que realiza el paciente. Es decir, este patrón analiza básicamente la percepción de salud del paciente y las prácticas que pueden prevenir enfermedades. Las preguntas para este patrón pretenden identificar los factores de riesgos, los cuales pueden alterar la salud del paciente mediante la atención de la historia familiar y la historia de hábitos sanitarios, como puede ser el consumo de alcohol, drogas, el tabaco, etc. y de los riesgos ambientales. Hay varias formas de identificar estos factores de riesgo. Mediante la interrogación del paciente, se interroga cuáles son sus sentimientos acerca de su mantenimiento de la salud, de su percepción de la misma,
aquellas actividades que realiza para mantenerla estable, como puede ser la vacunación, la alimentación, más que nada. Todo esto suele resultar útil para determinar el estado de salud del paciente, si la considera buena, mala o regular. En caso de que el paciente esté hospitalizado, se debe de interrogar el nivel de conocimiento acerca de esta enfermedad, preguntándole cómo comenzó, el estado actual del paciente y la razón de su tratamiento. El patrón número 2, nutricional metabólico. Evalúa las costumbres del paciente en cuanto a la ingesta de alimentos y líquidos en relación con las necesidades metabólicas del mismo. Este patrón explora a través de las preguntas y la observación las posibles dificultades que se puedan presentar en la ingesta de alimentos del paciente. Se evalúa el metabolismo del paciente preguntando sobre el grado de energía que maneja, la cicatrización de las lesiones, la condición de la piel, la sequedad cutánea, un ejemplo de ello, el estado de las uñas, mucosas, dientes, así como la temperatura, la respiración, la altura y el peso. También hay que tener en consideraciones factores socioculturales, dónde vive la familia, cuáles son las costumbres alimentarias de la región. De igual manera, el estado socioeconómico de la familia, cuál es el presupuesto para la preparación de las comidas, de las cenas. Y también hay que determinar el impacto de factores psicológicos del paciente, si presenta ansiedad, anorexia, bulimia, entre otras. El patrón número 3, eliminación. Describe la función excretora intestinal, urinaria y de la piel, al igual que todos los aspectos que tienen que ver con ellas mismas. También describe rutinas personales y características de las excreciones. En este patrón se pregunta cuál es la frecuencia de eliminación intestinal y urinaria, si tiene control sobre ellas mismas, alguna alteración de color podría ser en las heces o en la orina. También se pregunta si utilizan medicamentos como puede ser laxantes o enemas evacuantes, y si hay resultados con los mismos. Y en cuanto a la piel, se evalúa la función excretora, y me refiero a la sudoración que existe, o de igual manera un edema, donde hay un desequilibrio hídrico. Patrón número 4, actividad, ejercicio. Se refiere a las habilidades y capacidades de la movilidad autónoma propia y actividad de la realización de ejercicios del individuo. Este ítem también estudia las costumbres de ocio y recreo del paciente. Aquí se cuestiona aquellas actividades recreativas que realiza el paciente, tanto para ocio como para ejercicio, qué tanto tiempo le dedica a cada una de ellas. Y si existe una alteración en la movilidad, como puede ser algún dolor musculoesquelético, fatiga, debilidad, algún problema de dolor torácico, etc. Además de evaluar algunos signos vitales, como puede ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. En el patrón número 5, sueño, descanso, se describen los patrones del sueño, descanso y relajación a lo largo del día del individuo, al igual que evalúa las formas y costumbres que tienen el paciente para conciliar el sueño. En este patrón se determina cuál es la percepción del sueño del paciente mediante una pregunta sencilla. ¿Se siente descansado una vez que se levanta de aquellas horas de siesta? Si la respuesta es sí, qué genial. Si la respuesta es no, pues malamente. Y hay que determinar qué alteraciones, qué afectaciones están terminando esta mala calidad de sueño, como puede ser el estrés, preocupaciones, etc. Y también podemos averiguar cuáles son las actividades que realiza para conciliar el sueño, si también recibe una medicación prescrita y la posición que adopta a la hora de ir a dormir. Patrón número 6, cognitivo perceptual. Este patrón se refiere a que las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas sean adecuadas, comprobando si existe alguna prótesis auditiva, si el paciente requiere lentes de algún tipo. En el caso de los demás sentidos, se evalúa la sensibilidad al frío, al calor y a los olores. Determina si existe dolor, al igual que le comprueba las capacidades cognitivas y relativas de la memoria y el lenguaje. Patrón número 7, autopercepción, autoconcepto. Este patrón se refiere a cómo se ve a sí mismo el paciente, es decir, qué piensa de su imagen corporal, cómo percibe que lo ven los demás. Evalúa la identidad del paciente, al igual que las manifestaciones del lenguaje, y ya sea verbal o no verbal. La enfermera debe de evaluar, en caso de una enfermedad, la actitud que tiene el paciente hacia la misma enfermedad, cómo es que la enfermedad afecta al paciente. También las enfermeras deben de evitar realizar juicios de valor acerca de cómo se perciben las personas ante la enfermedad. Lo que preocupa al paciente de su situación personal puede diferir de las preocupaciones de la enfermera.
Patrón número 8, rol relaciones. Valora las relaciones de la persona a cuidar con el resto de las personas que le rodean. También valora el papel que ocupan en la sociedad y las actividades que realizan. Además, evalúa el rol que desempeña el paciente dentro de su núcleo familiar, buscando analizar las obligaciones que éste debe asumir dentro de su familia. Se le debe pedir al paciente que describa cómo es su relación tanto laboral, sociales, familiares, si le producen algún tipo de estrés o si son satisfactorias. De igual manera también se pueden anotar los sentimientos que tiene el paciente hacia estas relaciones y cómo es que la enfermedad afecta a las mismas. Patrón número 9, sexualidad, reproducción. Describe los patrones del paciente de satisfacción e insatisfacción con el patrón de sexualidad. Describe patrones reproductivos, percepción de problemas reales o potenciales sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva. Por medio de la información obtenida a través de este patrón se pueden expresar necesidades educativas, preocupaciones sexuales o reproductivas y los problemas tratables. La obtención de esta información para la enfermera puede ser de difícil acceso. Sin embargo, es importante indagar en este patrón y determinar si existe una función sexual o una disfunción sexual. Patrón número 10, adaptación, tolerancia. Evalúa los niveles de adaptación y tolerancia de la persona hacia el estrés, lo cual incluye la capacidad de resistirse a amenazas hacia la propia integridad, formas de manejo del estrés, sistemas de apoyo familiares o individuales, todo siempre enfocado a la capacidad que se percibe que tiene el paciente para manejar ciertas situaciones. Es importante registrar las principales pérdidas o cambios que han sucedido en el paciente a lo largo del año previo. También es importante determinar los factores que se está enfrentando el paciente, los cuales aumentan el nivel de estrés. Y es necesario anotar que los principales sistemas de apoyo son la familia y el círculo íntimo del paciente. Patrón 11, valores, creencias. En este patrón se incluyen los valores más importantes que rigen la vida de la persona, como sentido de la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la familia. Aparte, evalúa las creencias espirituales como las creencias de cada individuo y las expectativas que estas generan ligadas a la salud. Es preciso constatar los orígenes étnicos del paciente y el efecto de la cultura que tiene sobre el mismo y las creencias sobre la salud y enfermedad y sobre las prácticas sanitarias. Anotar y respetar los deseos del paciente sobre la continuación de las prácticas religiosas, al igual que el uso de artículos religiosos. Y también sumamente importante, determinar la posibilidad de un conflicto de sistemas de creencias y el plan de cuidados del personal sanitario. Y bien, con eso terminamos este video sobre patrones funcionales de Marjorie Gordon. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de gran utilidad. Si eso ha sido así y si llegases hasta este punto del video, espero que le des un buen me gusta y si aún no estás suscrito, le dieras al botón de suscribirte y activar todas las notificaciones para mis próximos videos. Me encantaría que dejaras también un buen comentario y si estás pasando por estrés, entonces comentarlo. Tengo estrés y tengo el patrón disfuncional número 10, afrontamiento, tolerancia. Tengo hambre, tengo el patrón disfuncional el 2, el entorno metabólico. Tengo flojera, no puedo realizar ejercicio, entonces el patrón número 4, por decir algunos ejemplos. Cualquier comentario me encantaría. Y de alguna manera el comentario de mejoramiento sobre el canal. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el canal, algunas ideas para próximos videos, lo que tú quieras, me encantaría que lo comentaras en la parte de abajo. Sin más cuidado, sin más dilatación, damos por terminado este turno y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Sean bienvenidos, sean ingresados a un nuevo video, a un nuevo turno, en donde los famosísimos patrones funcionales de Marjorie Gordon.